bienvenidos al programa Camina con Meg en este espacio delicioso que espero que para ti sea como un espacio de un café que te tomas para escuchar una buena conversación. Todos los miércoles para mí el gran regalo es que aprendo tanto de mis invitados, me contagian su entusiasmo, su forma de ver la vida, me abren un panorama diferente y eso yo lo valoro muchísimo. Yo espero que para ti también sea así. Una plataforma que te dé, que siempre esté de verdad emanando cosas que a ti te hagan sentido para tener una vida mejor. El programa de hoy tiene que ver con la palabra. El lenguaje es un tema que yo creo que todos necesitamos tener al día porque cada vez estamos usando menos palabras para comunicarnos. Y es un medio y es un puente. Las palabras y el lenguaje son puentes donde te dejo ver mi sensación, mi emoción, mi pensamiento, donde puedo escucharte y la mirada en continuo, porque eso es lo que hemos perdido, la mirada con el otro, entrar en una conversación que nos deje mejor de cómo entramos a ella, o aprendiendo, o escuchando, o pues viendo yo creo que es como un todo. Yo creo que este es un tiempo y un momento que tenemos que hacer una gran reflexión. Y para ello yo tengo a alguien genial, extraordinaria, extraordinaria, Diana Orero, y vamos a hacer este programa que le puso el nombre y me encantó, Magia Verbal. Habla diferente, vive diferente. Yo quiero decirte quién es Diana Orero. Ella es historiadora y es publicista, una combinación que ella misma describe como especialmente adecuada para estos tiempos, lo cual es cierto, donde la publicista busca hacer historia y los políticos publicidad. Especialista en identidad narrativa, creatividad y comunicación, Diana ha desarrollado una destacada carrera como emprendedora, conferenciante y formadora. Es profesora de pensamiento creativo en el Centro Universitario Iriarte, autora de varios libros, entre ellos Inspirismo, eso me encanta, Creatividad para la empresa y para la vida, publicado por Planeta. Su obra más reciente, Todo cuenta, es una investigación sobre cómo la forma en que nos relatamos afecta cómo pensamos y cómo sentimos. A pesar del poder de las palabras, Diana busca empoderar a las personas, ayudándolas a mejorar su identidad personal y profesional, influir positivamente en su entorno y tomar decisiones más acertadas. Diana también es autora de Futurista, me encanta, una obra que invita a reflexionar sobre nuestra perspectiva del futuro y cómo podemos influir en él. Además, es activa en plataformas digitales, compartiendo regularmente sus reflexiones y experiencias en su blog personal y sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ya sabemos todos. Y ahí se describe como una mujer de palabra, apasionada por la escritura. A lo largo de su carrera, Diana ha demostrado un compromiso constante con la exploración del poder transformador de las palabras y las historias, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y esta, nada más y nada menos, es mi gran invitada de hoy. Gracias, 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 Diana, por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, un súper placer. A mí me parece esta genialidad tuya que en estos tiempos, porque Ujú. la palabra viene, pues es lo que nos ha dado sentido, pero en estos tiempos donde todo se hace chiquito y luego en las redes sociales o en los WhatsApps, FOMO, o sea, y hacen unos que dices, ¿qué querrá decirme? ¿No? ¿Cómo, cómo abordas en este tiempo? Porque lo complicado, y tú tienes alumnos y tienes mucha gente que te rodea en todos los ámbitos, ¿cómo logras que la gente comprenda? Yo creo que con tu ejemplo, básicamente, pero porque eres muy divertida. Yo leí tu libro y me pareces muy divertida con tus anécdotas, es genial. Pero ¿cómo le haces para provocar que regresemos un poco al buen hablar? Mira, creo que has dicho una palabra perfecta y la palabra perfecta es provocar. El otro día estamos reflexionando sobre qué es liderar, ¿no? Y muchas personas hablaban no, es influenciar.
Pero alguien dijo algo que me gustó un montón, dice, no, no, liderar es lo que tú provocas en los demás. Me pareció precioso, ¿no? ¿Cómo llevo hasta el lenguaje? Imagínate que tú de repente pues has discutido con tu hijo y te sientes muy mal y vas a un terapeuta, a un psicólogo y le dices, oye, mira, me siento muy mal porque insultaba a mi hijo. Y el psicólogo te dice, hombre, es que cada vez que insultas a tu hijo, dañas su autoestima y te pide $100. Pero luego vas a otro y le dices lo mismo y él te dice, mira, es que cada vez que insultas a tu hijo no deja de quererse, no deja de quererte, deja de quererse, $100. ¿Notas la diferencia? Sí, ¿verdad? Pues ese es el poder del lenguaje. Si el lenguaje no provoca un cambio en ti, para mí lo hemos utilizado mal. No lo hemos utilizado en todo su potencial. En el primero te da información, vale, daño su autoestima. Pero en el segundo yo creo que te da transformación. Es decir, el lenguaje, yo ese libro ya lo escribí hace unos años y he aprendido mucho, ¿no? Y después de escribir ese libro he aprendido dos cosas que no sabía en ese momento. Una es que cuando tú dices una palabra, no solo dices una palabra, las palabras son como las familias, no existen por sí solas. Entonces, por ejemplo, yo ahora trabajo mucho para Isdin, que es una marca, una compañía dedicada a la piel, ¿no? Entonces, en la piel escuchamos mucho lucha contra las arrugas, combate el acné, vale. Pues cuando tú dices una palabra, no dices una sola. Y cuando decimos la palabra luchar, las palabras relacionadas, ¿cuáles son? Rabia, ira, odio. Y las personas cuando hablan de su piel, que dicen, es que odio mi piel, es que me da rabia. Sin embargo, Isdin de repente te dice, ama tu piel. ¿Cuáles son las palabras relacionadas con amor? Cuidar, proteger y valorar. Muchísimo más bonito, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, como marca y como personas, lo que decidimos decir a los demás. ¿Y cómo se lo queremos decir? Si yo solo te doy información, pues tendrás más información. Pero si yo te la doy de una manera en la que tú te puedas simular, y esta es la segunda virtud del lenguaje que no conocíamos, la primera es que cuando dices una palabra no solo dices una palabra, sino una familia, y la segunda es que simulamos el lenguaje. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, oye, mira, es que el azúcar es malo, no tomes azúcar, y tú miras, ok, pero si yo te digo, es que cada vez que tomas azúcar, el azúcar se convierte en arrugas en tu piel, en depresión en tu cerebro, en diabetes en tu sangre, en insomnio en tu cama. Claro, es mucho más fácil que te genere una transformación porque tú, para ti ha sido mucho más fácil simularte. O sea, tú te has imaginado de una manera mucho más sencilla. Entonces, para mí, el mejor lenguaje es aquel que te ayuda a ti a verte en una situación de tal manera que te provoque algo. Yo estoy encantada con el libro, sin duda. Lo tengo señalado y por todos lados subrayado. Hay muchas cosas que me encantaron, pero hay una que me fascinó, que yo creo que la gente que nos está viendo y escuchando podría aplicar, ¿no? ¿Cuál? Quisiera decir, tendría que aplicar. Cuando dices, cuando hay un proyecto que he hecho andar y me dicen el primer no, o cuando no tengo el dinero que quiero y digo, voy a ser pobre toda la vida, eso no tiene avance, y tú dices esta palabra que a mí me pareció tan fácil y tan creativa que nadie la dice, ¿no? Todavía. El completar esta frase con un todavía. Platícanos más de esa. ¿Por qué te llega ahí? Mira, bueno, pues tengo la suerte a veces de dar conferencias y tal, y siempre tengo una manía que es como, yo soy una coleccionista de prefieros y de palabras. Entonces, muchas veces le pregunto a las personas, oye, ¿alguien tiene una palabra favorita? Y una vez una chica levantó una mano, que se llama Carmen, maravillosa, y me dijo, mi palabra favorita es todavía. Y yo pensé, ay, qué palabra tan poco interesante, ¿no? Es tonta de mí, que en ese momento no, bueno. Y entonces le pregunté, viva la curiosidad, y ella me contó una historia preciosa. Ella me dijo que cuando tenía 20 y pocos años, pues que estaba en una etapa muy complicada de su vida, porque acaba de perder a sus padres, porque no tenía trabajo, tal. Entonces fue al ginecólogo, tenía que ir al ginecólogo a una revisión. Entonces él le pregunta, bueno, dice, ¿y qué has estudiado? Y ella dijo, no, dice, Dice, no, es que no acabo la carrera. Y dice, bueno, todavía. Dice, ¿tienes pareja? Y no, es que no tengo pareja. Bueno, todavía. ¿Y tienes trabajo? No, es que no tengo trabajo. Bueno, todavía. Entonces ella dice que en lugar de sentirse triste, ¿no? Porque está en un momento muy complicado de su vida, como que esa palabra le sirvió de talismán.
y que en ese momento, no decía, de repente no vi ese momento en mi vida como una foto fija, sino como una película. Es decir, algo que iba a continuar. Y hay una frase muy bonita además que dicen que la única diferencia entre una tragedia y una comedia es un poquito de tiempo extra. Entonces decía, dice, joder, de repente ya no hay mi raya como un muro, ¿no? Sino como un puente. Y cada vez que había una situación que no me acaba de gustar, yo me decía la parada todavía. Es preciosa, ¿verdad? Y me parece como una herramienta, fíjate, una herramienta de crecimiento, Lo una es. palabra que va acompañada de un querer del alma o del corazón, Uh-huh. que no es frustración, es que No, simplemente todavía no ha llegado, no es que no va a llegar, no total. tengo el amor todavía, ¿no? O no he Sí, sí. viajado todavía. Es como alienta, da ese aliento de todavía, ¿no? Todavía tengo vida. O sea, me pareció extraordinario. Y tienes muchas, muchas, y yo sí quiero recomendar el libro. De verdad, todo cuenta. Es una belleza. Generalmente no hablo de esto, pero es que me tiene muy fascinada, ¿no? Otra que me fascinó, que hablas que este idioma coripona, ¿no? Toquipona, sí, sí. Toquipona, que dices, a ver, ¿de dónde te sacas eso? Toquipona y amigo. ¿Qué quiere decir toquipona? Am, Toquipona es un idioma maravilloso que se inventó una mujer que era filóloga. Entonces ella dijo, ostras, ¿y yo puedo hacer un idioma que ayude a las personas a ser más felices? Entonces empezó a pensar en varias cosas. Lo primero que pensó eran los tiempos verbales. Dijo, la mayoría de cosas que nos preocupan o pasaron o pasarán, pero no están pasando. Dice, con lo cual, en este idioma no hay ni pasado ni futuro, hay presente. Dice, y muchas veces bueno, pues el idioma evoluciona y a veces perdemos un poco el origen de las palabras, ¿no? Entonces dice, ostras, ¿y si lo hacemos con muy pocas palabras para, en lugar de decir algo, decir lo que significa ese algo? Entonces, por ejemplo, amigo es persona buena conmigo. Es que tú eres muy bueno conmigo, ¿no? En lugar de decir que eres mi amigo. Y la verdad es que es precioso. Es que fíjate cómo cambiando la estructura, Uh -huh. es, Sí. tiene corazón. Tiene corazón. Corazón. Tiene corazón, tiene corazón. Es una buena persona conmigo, tiene una amplitud de más palabras. Total. Te hace buena conmigo, ¿no? Tu cariño, tu cercanía, tu formato. O sea, creo que nos envuelven las palabras. Y yo creo también, y tú Uh dime, -huh. eh, me parecería que la falta de lectura hoy, porque hay muy poca lectura, antes nosotros era como parte de, ¿no? Era sentarte a leer un libro, era parte de. Ahora la gente lee poco. Y acá en México hicieron hace unos años una encuesta y los jóvenes que estaban en universidad, si acaso tenían 100 palabras de vocabulario. Wow. A ver, no sé si todo tiene que ver con la lectura, porque yo, por ejemplo, mis hermanos, yo leía mucho porque no tenía televisión de pequeña y yo leía mucho, mis hermanos no. Y sin embargo, como no teníamos tele, teníamos radio. Y tiene un vocabulario amplísimo y muy preciso y yo creo que tiene mucho que ver con la lectura, ¿no? Que hay con lectura, con escuchar la radio. O sea, o rodearte de personas que hablan bien, que es una maravilla. A mí me pasa, yo a veces TikTok aprendo muchísimo. O sea, que ojo, ¿no? Dices que están viendo en TikTok. El problema no es que estén en TikTok, es que están haciendo en TikTok. Claro. Porque hay gente que habla fenomenal y te lleva lejísimos y hay gente pues que, no sé, o sea, como que pues una conversación pues más básica, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero, pero que no creo que sea un problema de lectura, ¿eh? De verdad, creo que es un problema de intención y también de ser conscientes, ¿no? Hoy justo, hoy, he aprendido una cosa que me ha vuelto muy loca, que es que se ve que Microsoft ha inventado un idioma para que las máquinas se hablen entre ellas, porque el idioma humano le resultaba muy impreciso. Claro. Es maravilloso, o sea, yo todavía estoy dándole vueltas a esto, ¿no? Y me parecía muy bonito porque, o sea, bonito, ¿no? Y también, ¿no? Porque nosotros hablamos de cosas que las máquinas todavía no acaban de entender, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿es un elefante grande o es una hormiga grande? Como es lo mismo,
Claro, y eso lo entienden grande, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y que están inventando el propio idioma. Y decía, guau, qué bonito, ¿no? También cuando conoces a alguien y creas ese idioma con esa persona, o las bromas que tienes con alguien, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Entonces, el idioma tiene esa capacidad de conectar de una manera. Y yo creo que a veces nos pasa que se nos olvida. Pero creo que cuando una persona acaba de entender el poder transformador que tiene el lenguaje, tanto consigo mismo como con su realidad, como con la de las personas que le rodean. O sea, ¿cuántas veces te habrán dicho a ti 1000 veces? Dices, es que me dijiste eso y me cambiaste la vida. Me dijiste eso. O sea, solo, tan fácil. Casi le dices, me lo dices a ver si cambia la mía, por favor. No, pero que, no, que a veces pensamos que para cambiar la vida de alguien tiene que ser algo, y es una conversación, es una frase en el momento adecuado. Yo hablo mucho, y probablemente en el libro es una cosa que a la gente le gusta mucho. Cuando se murió mi madre, que yo tengo 14 años, mi padre dijo varias cosas, ¿no? Una a mí me impresionó mucho y yo la guardo en el corazón, que es, habrá un montón de cosas que no podremos hacer con la mamá, pero no habrá ninguna que no podamos hacer por la mamá. Y ese cambio de preposición para mí fue un cambio de vida, ¿no? De entenderlo. Luego es muy gracioso, bueno, era muy gracioso, decía, la muerte es una mierda y justo por eso sirve de abono para la vida. Wow, Fíjate. wow, ¿no? Claro. Fíjate, ¿no? Y yo me decía, digo, todo el mundo tiene a su madre en casa y yo la tengo en todas partes. Pero cuando tienes 14 años, todo es posible. Todo. Y me pasaba mucho que yo pasaba muchas veces por delante del hospital donde se murió para ir al colegio. Y siempre pensaba, en este hospital se murió mi madre, en este hospital se murió mi madre. Hasta que una vez dije, ay, en lugar de decir que en este hospital se murió mi madre, pensé, wow, este es un aeropuerto de almas Wow. donde unas aterrizan y otras despegan. Es que eso lo cambia todo. Y yo no sé, yo siempre he tenido esa sensibilidad por las palabras, entonces yo me contaba, me creaba mis mundos y yo decía, realidad, supéramelo. Y si no, Claro. pues yo vivía muy bien. Y en ese tiempo donde el poder de la palabra tiene más claridad, porque hablamos de los decretos, de las afirmaciones, de transformar el no por el sí, el pero por el y, ¿no? Todas estas cosas que nos unifican, pues tiene mayor valor. Y en, como yo veo las cosas, ¿no? La frecuencia vibratoria de las palabras también ayudan a que las cosas sucedan. Hay una parte en la que tú dices, cambia tu historia, deja de contarte esta historia, dale un giro como lo que acabas de hacer. No perdí, gané. O sea, aquí, ¿cuál fue la ganancia? Pues todo lo que te enseñó tu papá por tu mamá, ¿no? O sea, Total, sí, sí. y en este tema de cambiar la historia, a ver, diles a nuestro auditorio cómo le hacen. Mira, yo empezaría con algo muy pequeño. Por ejemplo, ¿no? Todas las marcas estamos muy acostumbradas a que nos digan cosas, ¿no? El just do it, el think different o lo que sea. Entonces, yo todos los años, cuando cumplo años, me hago mi propio lema, que yo le llamo como mis palabras interiores. O sea, ¿verdad que te pones una ropa interior bonita y se nota como te queda mejor el vestido? O sea, te dices, ostras, es que, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo con las palabras interiores. Por ejemplo, yo hace 2 años la que me dije era, quiero ser una nave espacial, dentro de mí no hay gravedad. Yo quería ligereza. Wow. Entonces yo, en momentos muy complicados, me decía, soy una nave espacial, dentro de mí no hay gravedad. Y ya está, ¿no? Y las cosas tienen el peso que les das. Es que es así, ¿no? Y luego otra, un año que había sido así un poco difícil, yo le llamé, para mí ese era el año de la amornía, la armonía a través del amor. Pues porque, bueno, a mi alrededor habían pasado cosas y yo decía, bueno, el amor como poder transformador. De hecho, ahora estoy como muy obsesionada un poco con esto porque siempre nos han dicho que el amor es un sentimiento, pero si es un sentimiento es una reacción. Entonces yo ahora estoy trabajando el amor como mentalidad. Ante la duda, elegir amar. Entonces, muchas veces la historia que nos contamos es, yo tuve una infancia difícil o fácil. Bueno, ¿en función de qué? ¿Quién juzga eso, no? El juicio, de alguna manera, es algo que hemos heredado. O sea, fíjate, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy, muy loco. El suicidio en algunas culturas era el mayor acto de valor y ahora lo leemos como el mayor acto de cobardía. El acto es el mismo, lo único que ha cambiado es la lectura que le hacemos como cultura. Mm. Entonces, muchas veces nosotros nos juzgamos en función de la cultura
Y yo siempre digo que la cultura es como una casa. Tú imagínate que heredas la casa de tu abuela. Si no te gusta, ¿qué haces? Pues la reformas. Pues esto es lo mismo. Yo heredo una cultura, ¿no? Que mi cultura es que yo me tengo que casar a los 30 años. Uy, no me he casado, soy una fracasada. O yo heredo que yo tengo que ganar tanto dinero para ser feliz. Si no lo consigo, soy una fracasada. Entonces el planteamiento es uno, la felicidad, para mí que es ser feliz. Para mí, porque es tener dinero o tener la capacidad de disfrutar o tener salud o saber valorar, ¿no? A mí una vez escribí una frase muy tonta que pensando en una persona que quiero mucho, yo decía, es millonario porque valora todo lo que tiene y lo que le pasa. No es cuestión de dinero, es cuestión de dar valor. Y entonces, cuando tú tienes esa capacidad de dar valor, es que eres infinito. Claro, y mucho lo que nos va limitando son las grandes definiciones Uh que -huh. hacemos como verdades, ¿no? Ser feliz. Feliz implica una lista para cumplir, para llegar. Que has Cuando, heredado, que nadie te ha dicho eso. Es, oye, no, es que tú para ser feliz tienes que tener hijos. ¿Por qué? ajá, correcto. Tienes que casarte. ¿Por qué? Ah, Tienes que, uy, es que ahora si no viajas no eres nadie. ¿Por qué? claro. Entonces, para mí, yo una vez escribí una frase muy tonta, pero que para mí la felicidad muchas veces tiene que ver con abrazar la vida entre interrogantes, ¿no? No soy feliz, no soy feliz, esto es imposible, esto es imposible. O sea, y esos interrogantes, ¿no? Es como que es muy parecido al todavía, ¿no? Es como que te abren puertas, te abren puertas, te abren puertas. ¿Sabes qué pasa, por ejemplo? Porque también en el libro lo mencionas, que también es otra que me encantó, nuestro ego y todo lo que quiere el ego, ¿no? Y el ego siempre quiere control, quiere poder, quiere tener lo que se le pega a su gana, sí o sí. Y tú le Ujú. pusiste algo genial, agobio, juntaste ego y agobio. El agobio. Sí, Eso es lo que sí. ego, agobio, que me parece magistral, porque es lo único que nos hace el ego, agobiarnos en el futuro todo el tiempo y luchar con el de enfrente para tener la razón. Entonces, platícanos del ego agobio. Sí, yo le llamé el egobio, ¿no? En lugar de agobio, egobio. Y yo decía que había como tres tipos de agobio. Yo trabajaba en una agencia de publicidad cuando era joven, entonces me da mucha atención que a veces cuando tú decías una idea y te decían que la idea era mala, bueno, pues al principio lo pasabas fatal, ¿no? Hasta que te acostumbras, porque tienes que tener muchas ideas malas para tener ideas buenas. O sea, tener ideas buenas forma parte de la normalidad. Entonces, claro, al principio tú te identificas lo que haces con quién eres. Y si tú me decías que mi idea era mala, yo pensaba, no, yo es que soy mala. Yo es que soy mala porque mi idea es mala, ¿no? Entonces, el primer egobio es cuando confundes lo que haces con quién eres. Egobio nivel 2 es cuando crees que el mundo gira a tu alrededor, ¿no? Y es cuando tú escribes un mensaje a alguien, esa persona no te contesta y bueno, es que pasa de mí, es que no me valora, es que, oye, es a saber qué está haciendo la otra persona, ¿no? Es deja de leerlo todo en clave absolutamente tuya. O sea, a la otra persona le pasan cosas, tiene otros tiempos, tiene otro ritmo, ¿no? Respeta, relaja y tal. Y luego está el último, cuando sientes que absolutamente no es que el mundo gire alrededor, sino que todo depende de ti, ¿no? Y es cuando, pues a lo mejor haces un proyecto entre varias personas y sientes que todo es gracias a ti, ¿no? Estás tan centrado en lo que tú das porque probablemente te ha costado y requiere un esfuerzo y un montón de cosas que cuesta mucho reconocer lo que dan los demás. Entonces, yo a veces me he reconocido en alguno de esos tres o en los tres a la vez, ¿no? Y entonces yo cuando noto que hay algo que no me acaba de gustar, digo, eh, ¿qué pasa, no? ¿Qué estoy leyendo? ¿Por qué me estoy haciendo pequeña? O sea, ¿por qué mi energía se está bajando? ¿Por qué mi sentimiento aquí es de rabia, de miedo, de tristeza? Yo aprendí mucho, lo mejor de escribir es leer, y lo diré siempre. Y entonces leí el libro de Darwin que él decía que las emociones están vinculadas a la evolución, que a mí nadie me había dicho esto. Entonces, claro, de repente te decía que la tristeza tiene un valor evolutivo. Y yo, pero ¿cómo así, no? O sea, ¿cómo puede ser esto? Y entonces te ponía un ejemplo muy bonito. Bueno, él te lo ponía de otra manera, pero al final es como un abrigo está fenomenal, pero un abrigo en verano no está fenomenal, menos donde en la ciudad que yo vivo que hace 40 grados, ¿no? Pues la tristeza es fenomenal. Por ejemplo, la rabia
a lo mejor te acuerdas, ¿no? Pero la rabia, ¿para qué crees que sirve? ¿Cuál es el componente evolutivo de la finalidad evolutiva de la rabia? ¿Te acuerdas? Echarte para Pues la adelante. rabia te da como mucha energía, ¿para qué? Para cambiar algo que tú crees que es injusto. Pero la tristeza hace justo lo contrario. ¿Te acuerdas para qué servía la tristeza? Pues para guardarme y pensarlo. Estar. Exacto. La tristeza te quita energía para dos cosas. Uno, para aceptar lo que no puedes cambiar. Y dos, para generar apego. Por ejemplo, cuando tú ves a una persona triste, te nace cuidarla, ¿no? Te nace protegerla, le das un abrazo. Pero sin embargo, nosotros cuando estamos tristes, ¿qué hacemos? Nos escondemos que nadie nos vea. Claro. Entonces, es una emoción que está muy bien hecha, pero que usamos muy mal. O sea, porque la tristeza es, uno, mi soledad para aceptar algo que no puedo cambiar, pero dos, es la tristeza entre amigos, o sea, pesa menos, se diluye. ¿Por qué? Pues porque sirve para crear lazos, ¿no? Y yo creo que mucho tiene que ver con esta imagen creada de yo triste nunca. Si doy clases, si hago esto, o sea, ¿cómo es que me va a pegar la tristeza? La no aceptación de las emociones creo que es lo que nos trastorna y nos trastoca en las relaciones, porque cuando alguien te pregunta, ¿estás triste? No. O sea, no, y el ojo así, ya sabes, ¿no? A punto Sí, de sí, pero llorar. por la cultura, ¿no? En otras culturas, estar triste, ¿no? En el romanticismo, era como solo las personas tristes son las más artísticas, las que son capaces de crear. Entonces son modas. Y tú dices que mi estado de ánimo tiene que ver con una moda, Mm. igual que no yo elijo lo que me gusta a la hora de vestirme, pues también intento elegir un poco lo que me gusta a la hora de sentir. Y la tristeza, bien utilizada, es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida, bien utilizada. Si la utilizas mal, pues Sí, lo que no. pasa es que en la tendencia a la tristeza no articulada, que se convierte en desánimo, 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 y si tú ya traes ahí un bagaje anterior, pues puedes caer en una depresión sin pedir ayuda. Total. Yo creo que por eso también somos grupales, somos gregarios, porque al final eh, yo estoy arriba y tú abajo, a lo mejor una palabra te sube, un chiste te levanta, una de estas que tú usas, ¿no? Le das el giro en el, ¿qué tal que prefieres estar contenta que estar tirada en la desgracia? Vayámonos a tomar un cafecito, anda, no, o sea, lo mueves. El otro día escuché una frase, una palabra que es preciosa, que es holobiontes, y es un término biológico, y es que nosotros somos un ecosistema. Es decir, yo estoy viva porque dentro de mí hay muchas personas, o sea, muchos microorganismos vivos, pero además somos holobiontes porque estamos hechos de vida para la vida, es decir, ahora estamos interactuando, ahora de alguna manera nos estamos nutriendo y pues a lo mejor personas que escuchen esto, pues a lo mejor también, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a renunciar a eso si es nuestra naturaleza? Claro. El compartir, el estar con gente, el todo el rato, pues no hace falta, pero que las emociones tienen, o sea, las emociones son físicas para que lo vean los demás. Por ejemplo, si a mí me da vergüenza, tú me vas a ver roja. Oja. ¿Para qué sirve la vergüenza? Para reconocer al resto que yo he hecho algo que está lejos de mis valores. La rabia también te pone, ¿no? Pero los ojos se te Ojo. ponen en blanco, tal. O sea, todas son visibles. ¿Pero por qué son visibles si yo no las puedo ver? Son visibles para que las vea otra persona. Las emociones sirven para convivir mejor, convivir, vivir con otros. Vivir con otros, qué maravilla. Y siento que, bueno, que te digo, el valor de contar buenas historias, ¿no? Dime del amor fati. Bueno, a mí me pareció maravilloso. Ahora no recuerdo, ¿te acordarás tú de Rousseau? ¿De quién es de Rousseau? Ajá, exacto. Que, claro, a mí me encantó la película de los poetas muertos, ¿no? Oh, Que se levantaban y decían Carpe diem, carpe ¿no? diem. Y es como, y de repente Amor Fati es como todo lo contrario. O sea, Amor Fati es vive cada momento como si lo hubieras elegido. Porque si tú vives cada momento desde esto lo he elegido y no lo vives como por qué me pasa, sino para qué me pasa. O sea, y cómo otra vez vuelvo al amor como mentalidad, ¿no? Ante algo es qué haría el amor.
Yo me lo pregunto mucho, ¿no? Ante una situación, me puedo enfadar mucho, ¿eh? Pero digo, ¿qué haría el amor? ¿Separa o une? ¿Juzga o guía? Porque a mí me pasa mucho, ¿no? Pues a lo mejor cuando en las empresas tienes que liderar, oye, es muy fácil decir que algo está mal hecho. Es muy difícil ayudar a hacer algo mejor a alguien. Más fácil juzgar que guiar. Sí, claro, Entonces, pues yo siempre digo, ¿no? Aquí, ¿qué haría el amor? Pero el amor entendido como una mentalidad de plenitud, de hacer las cosas lo mejor que podamos, de entrega, ¿no? De hecho, la pasión de Cristo, tiene que ver con la entrega. Es una persona, no, hay que echarle pasión. Pues que la pasión es entrega. En el momento que tú te entregas, da igual el resultado. claro, Porque lo importante no es cómo salga, sino cómo te sientes mientras lo haces. Y cuando tú te sientes, dices, es que se puede hacer mejor, pero yo no sé, nadie te puede decir más. claro, claro. Y Eso si no sabes, lo bonito es que además querrás aprender a hacerlo mejor. y esta pregunta es maravillosa porque cuando estás teniendo una dificultad con el otro, que es eh, obvio, ¿no? Dos egocios ahí, ¿no? Estoy agobiada. Estás Vale. ¿Cuál muy es el motivo del agobiada y agobio? cuando- Amor, 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 amor. entonces es esa sustitución, ¿no? Que paras un momento en esta circunstancia que era el amor. Y pues el amor lo único que quiere es sentir aquí abierto, contento. Entonces nos evitaríamos muchísimas discusiones en baldes. Yo creo que El mucho amor no juzga, el amor reconoce. reconoce. Ujú, Muchas veces el enfado es una falta de reconocimiento. ujú. Entonces, ¿no? En lugar de, pues, ver, ¿no? Dar luz a la otra persona, ¿no? Las mariposas no pueden ver sus alas. Pues iluminar las mariposas. Oye, es que a ti se te da tan bien esto, seguro que tú puedes. Las personas a veces necesitamos eso un poquito. Fíjate que creo que también hay una parte que me gustó mucho como lo pones. Nosotros tenemos la tendencia al juicio y a la crítica, a ver lo que está mal sin voltear a ver, apreciar lo que sí. Ujú, Esta es como total. una tendencia, yo creo que tenemos todas estas tendencias muy educadas en la escuela, con los papás, con el mundo que nos rodea. Poder ver algo que aprecias en el otro cuando no te está cayendo bien, ¿eh? Porque yo ahorita que tú me caes perfecto, yo digo, pero qué cejas más lindas, su boca Ujú, preciosa, o sea, ¿me entiendes? Me es total, muy fácil, pero cuando tengo total. a alguien que digo, ¿cómo les? No, es difícil, pero mira, es muy fácil. Yo siempre digo que todos somos protagonistas de nuestra película. Y esto es así. Y oye, si hay un malo en la película, ¿quién es el bueno? Yo, siempre, Yo. siempre, siempre. Entonces, todos buscamos un malo en nuestra peli porque entonces somos los buenos. Pero para mí el bueno de verdad es el que transciende eso, ¿no? Y no es el que quiere ser bueno, sino el que es capaz de hacer bueno a los demás. Uy, O qué sea, bonita frase. Uy, qué belleza. Bueno, wow. todos formamos parte de las películas de los demás y podemos coger el papel que queramos. Yo a veces quiero elegir ese papel de, sé que en este momento puedo cambiar su vida para mejor, con cosas muy pequeñas, ¿no? Porque es muy fácil ver lo que necesitan las personas, ¿eh? Porque al final la mayoría de personas necesitamos reconocimiento, porque nos sentimos muy solos, muy... Entonces, aunque te cueste, pues lo que cuesta tiene más valor. Pero esa generosidad de decir, bueno, pues oye, pues no es lo primero. Sé que puedo decir algo que le siente fatal, pero también sé que puedo hacer algo que le cambie la vida. A mí hay una cosa que me encanta, no sé si has visto Ted Lasso. ¿Has visto Ted Lasso? ¿Cuál? La Ah, sí, serie Ted Lasso, lo máximo. La lo serie máximo. es extraordinaria, extraordinaria. Claro, Por él su estaba, formato de lenguaje. claro, él hacía eso. Él está basado en Los Miserables, ¿no? Y Los Miserables, ellos hablan de esa generosidad con respecto a otras personas para cambiarles la vida. A mí hay un momento, bueno, muchísimos que me vuelven loca, pero hay un momento que él está discutiendo con, bueno, su segundo discute con él y a ti el segundo te cae fatal porque tú amas a él como protagonista, ¿no? Claro. Y tú esperas que le ponga en su sitio, porque le está echando una bronca injusta, ¿no? Y en lugar de decirle, ¿por qué te enfadas? Que sería lo normal, le dice, ¿qué puedo aprender de tu enfado? Wow. En lugar de ser el protagonista, le da el protagonista al otro. Dice, venga, tu enfado es valioso. ¿Qué puedo aprender de él? ¿Qué haces con eso? O sea, Claro. pues yo quiero eso. Yo no, o sea, no sé si lo logro, pero yo quiero eso. Para mí eso me inspira. Eso,
a mí esa frase en una película me cambió la vida, fíjate, ¿no? La vida real, ¿no? O sea, el poder Ujú. decirle eso a alguien, una persona, ese reconocimiento de eres valioso para mí y como eres valioso para mí, te escucho de verdad y ya está. Y tenemos esa capacidad, todo el mundo. Es Por esta, eso, la mejor manera de hablar es escuchar. claro, Cuando tú escuchas, bueno, no sé, no sé si lo pongo en este libro o no, pero tú sabes que Casanova se lo conoce como el gran ligón del universo, ¿no? ¿Sabes qué era lo que mejor hacía por encima de todo? escuchar a Escuchar, otras mujeres. escuchar, pero no escuchaba, hacía algo muy por encima de escuchar, que es hacer que las personas se sintieran escuchadas. Hay una anécdota maravillosa, que es que él se ve que se enamora, bueno, porque él se enamora de una actriz y esta actriz tenía un problema de dicción y había una letra que no podía pronunciar. ¿Sabes qué hizo? Pues le escribió un papel en el que no aparecía esa letra. Guau, guau, Queremos a Casanova, lo claro. queremos. Pero ahorita. Pero es ese poder, no es escuchar, es hacer que las personas se sientan escuchadas, es hacer que las personas se sientan valiosas. Por eso yo creo que el valor de las conversaciones, estas conversaciones, de irnos a estas, no es una plática a ver a quién nos vamos a criticar hoy, sino estas pláticas que le suman a la vida, Ujú. porque el que lo platica lo suma, no le resta, ¿no? Es como pláticas que suman, que tu aportación, que tus palabras le aporten al otro, algo así. Mira, hay palabras digestivas y hay palabras nutritivas. Las digestivas son las que pues, son muy fáciles de digerir, pues porque y las nutritivas, pues a lo mejor cuestan más, pero son las que realmente te hacen crecer. Claro, claro. Y aquí es el como acá en México tenemos mucho, es el tono en que me lo dices, ¿no? O sea, porque yo Total. puedo decirte algo lindísimo, pero va con un tono o burloncito, porque somos muy burlones, ¿no? O con doble mensaje. Y entonces ahí es lo que tenemos que aprender, a no dar el doble mensaje. No te estoy diciendo, sí, ya, sí, es que eres realmente genial, pero acá atrás hay un, ajá, ¿no? Pero también la mitad del mensaje es de quien escucha. Ojo con eso, ¿no? De también de, oye, tú me puedes decir algo y yo me lo puedo tomar por el lado bueno o por el lado malo. Esa es mi decisión. Y de mi decisión van a hacer mi reacción. Correcto. Entonces, yo siempre digo, es que me da igual lo que te digan. Lo importante es cómo te lo tomas. ¿Qué haces con eso? Claro. Esa es mi responsabilidad, no la tuya. Total. Ay, ya se nos fue el tiempo. Mi Diana, que en un segundo, qué barbaridad. Pues, ¿con qué quieres cerrar el programa? Pues mira, con una palabra que no está en ese libro, pero que me gusta mucho, que es desorientarse. Y tú dirás, pero qué palabra más rara, ¿no? Y es que la encontré el otro día y es que viene de que los antiguos marinos utilizaban las estrellas para orientarse, ¿no? Entonces, cuando tú estás desorientado, tiene que ver con que has perdido un poco ese horizonte. Entonces, a mí me sirve mucho cuando no sé qué hacer, digo, Diana, estás desorientada, ¿dónde está tu estrella, no? ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces, me parece como muy bonito. No, está hermoso, hermoso. Porque no es decir, no sé, no, ando desorientada, déjame volver a tomar rumbo, ¿no? Como, vuélvete al centro. Ay, qué genialidad. Ay, Diana, ha sido un placer, pero no sabes el Igual, gozo de mi corazón hablar contigo, con alguien que uno le puede aprender tanto y vuelvo a decir, tu libro es extraordinario y le doy las gracias a nuestra amiga mutua Concha, Concha, saludos, Concha. Que nos dio esta posibilidad y que me regaló este libro extraordinario, porque así me acercó a ti de esta manera. Gracias, gracias por estar en el programa, de verdad. A ti, un placer, lo he disfrutado mucho. Mil, mil gracias. Así cerramos este programa. Yo con el corazón como latiéndome de una emoción de aprender, de usar todo esto que nos compartió Diana, ¿no? En tan corto tiempo. Sí,
¿por qué no haces el ejercicio de usar alguna de estas palabras y ver el resultado? Estar consciente de lo que hablamos y cómo hablamos es parte del crecimiento interior. Pásala muy bien, nos vemos la próxima semana, brilla siempre.